Gloria a Dios, el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, nos hemos gozado y eso es lo que anhelamos, que el Espíritu de Dios se mueva en la congregación y se mueve a través de escuchar la palabra. Porque cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor dice, Jesús está paseándose en medio de nosotros y el Espíritu Santo se mueve convenciendo, haciéndonos entender. Y es ahí donde las vidas son transformadas. Amén. Bueno, primero vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que se va a meditar, para que nos enseñe algo el Señor. Su palabra nunca regresa vacía. Amén. Entonces vamos a estar orando primero. Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque nos has permitido la vida. Gracias Padre Santo porque tu misericordia es nueva cada mañana. Cada uno, Padre Santo, estamos aquí porque estamos conscientes de la necesidad que tenemos de buscar tu rostro, de alabarte, de darte gracias, de oír tu palabra, de estar en tu secreto, oh Dios. Necesitamos alimentarnos cada día de tu palabra para estar, mi Rey y mi Dios, firmes, Padre Santo, porque estamos, mi Rey y mi Dios, en los últimos tiempos. Necesitamos oír tu voz y permanecer y perseverar en esta carrera que tenemos por delante. Ayúdame, Padre Santo, dame sabiduría, dame gracia, que el Espíritu Santo me guíe en esta meditación que se va a hacer de tu palabra, oh Dios, porque tú has prometido, mi Rey y mi Dios, que tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra es esa espada de dos filos que penetra en el alma y que discierne las intenciones que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdame, Padre Santo, Espíritu Santo, sé tú hablando a través de mí, mi Rey. Gracias te doy en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo por la transmisión, por las redes sociales. Sean todos bienvenidos, también ustedes. Y hoy vamos a meditar en un texto del libro del Principio, el libro donde se originó todo lo que hay en el mundo. Entonces vamos a leer en Génesis, claro, ese es el libro del principio, de absolutamente todo lo que existe sobre la faz de la tierra, la palabra nos narra en este libro. Entonces vamos a mirar en el capítulo 11, hay una porción de la palabra que son 9 versículos y vamos a leerlos. Pueden estar ahí cómodos, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el capítulo 11, del 1 al 9. Y es un pasaje muy conocido, absolutamente todos hemos escuchado hablar de este pasaje. Dice, la Torre de Babel. Voy a leerlo todo. Dice así, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz
de toda la tierra. Entonces, acabamos de leer este relato muy conocido por cada uno de nosotros y siempre pues nos imaginamos, ok, este relato está aquí porque quiere explicarnos cuál es el origen de los idiomas que hay, porque hay multitud de idiomas, ¿verdad? Hay muchos idiomas. Entonces, son todos supremamente complicados, supremamente distintos, pero bueno, los avances científicos han descubierto que todos provienen de una sola lengua. Entonces, no solamente por contarnos eso está este relato aquí. Entonces, miramos que absolutamente toda la Biblia es una colección pareciera de historias independientes, pero no es así. Todo tiene una coherencia, mejor dicho, una coherencia interna espectacular. Como les he dicho siempre, cuando aprendemos a leer la Biblia como un solo libro que narra una historia de un personaje, pues entonces vamos a entender la palabra de otra manera, y entonces cuando le hacemos estudio al texto nos damos cuenta que hay una intención que el autor tiene para que nosotros miremos qué es lo que está pasando en esta historia. Sí, claro, de aquí salieron todos los idiomas que hay actualmente en la tierra, pero vamos a mirar qué es lo que pasa aquí en el contexto. Vamos mirando acá. Todo lo que había pasado primero fue, bueno, la creación, luego vino la maldad del hombre, luego vino un evento que pues todos conocemos, que es el diluvio. Y si miramos así un poquito atrás, este pasaje está en medio de dos genealogías. Aquí está en el capítulo 10, las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Ahí está explicado por sus familias, ¿verdad? Y si miramos en el versículo 10, empieza con los descendientes de Sem. O sea, lo ubicaron estratégicamente en medio de esas dos genealogías, ¿verdad? Entonces miramos aquí cuando dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Lo está diciendo, ¿por qué? Porque recién el pueblo había sido destruido, absolutamente toda la humanidad. Y ya sabemos qué sucedió, cómo Noé, Dios le guió a construir esa arca y cómo de todos los animales que fueron llegando al arca, todo eso se preservó. Entonces, luego salieron, miramos aquí que los descendientes de Noé, cuando dice aquí por última vez cuando se menciona el diluvio, aquí en el versículo anterior, o sea, el 10:32, dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, me llama la atención que aquí otra vez dice después del diluvio en el 11:10. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y también por acá en el capítulo 10 dice así, en el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y así se repite también en el 9:28, dice, y vivió Noé después del diluvio. Entonces, ¿qué pasa? Después del diluvio, se suponía que ¿por qué fue el diluvio? Porque la tierra estaba corrompida, ¿verdad? Había mucha maldad. Pero resulta que aquí nos está narrando en el capítulo anterior un evento, embriaguez de Noé. Entonces Noé estaba tan contento que sembró, o sea, estaba muy feliz. Él sembró, aquí nos narra esa historia, cuando él después de sembrar y después de hacer vino, se embriaga, pero después hubo un evento con uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, uno de sus hijos, cuando él estaba borracho y en su desnudez, de pronto en su borrachera, se quitó de pronto el vestido, él lo vio y pues él se burló de su papá. O sea, él hizo algo contra la ley, porque él lo que tenía que haber hecho era no mirar y de pronto buscar una sábana y cubrirlo, ¿verdad?
Pero entonces aquí miramos este evento que fue como algo suspicaz de este muchacho que en vez de hacer algo por su padre, callar y no decir nada, sino más bien cubrirlo, se fue a contarle a sus hermanos como que burlándose, como que miren mi papá. Entonces los hermanos entraron, como ellos conocen la ley, ellos definitivamente tenían temor a Dios. ¿Ellos qué hicieron? Caminando atrás con la sábana y lo cubrieron. Entonces aquí hubo una maldición cuando él despertó y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, Can, ¿verdad? Entonces le maldijo. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que esto fue después del diluvio, pero más sin embargo, el pecado insistía en la humanidad. Ahí estaba la raíz de ese pecado que en el Edén se dio una vez. O sea, la humanidad no salió después de ese diluvio como que ya perfecta, como que porque son hijos de Noé. No, la maldad estaba abundando ahí, ¿verdad? Entonces miramos aquí algo, vamos a seguir mirando. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron, bueno, vamos a mirar, ese es como el contexto, pero dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Por supuesto, porque Adán y Eva pues empezaron a multiplicarse sobre la tierra y pues era obvio que tenían un solo lenguaje, ¿verdad? Entonces dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces, ¿quiénes fueron los que salieron? Pues acabamos de mirar en el capítulo 10 que nos está hablando de los descendientes de los hijos de Noé. Todas esas familias, 70 familias. Entonces, encontraron una llanura bien bonita. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice en el 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces ya conocían el asfalto. ¿Por qué? Por el arca. Ellos vieron al papá construir el arca y la estaba impermeabilizando, ¿verdad? Con el asfalto. Entonces dice, y se dijeron, bueno, el asfalto. El 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí ya hay un problema, ¿verdad? Porque ellos, ¿qué están tratando de hacer? O sea, ellos están, pareciera, como dice el hermano Davis, es un buen deseo. Vamos a establecernos, o sea, somos nómadas, vamos a hacer una ciudad y vamos a construir una torre. Pero la intención, la motivación que tenía, ¿cuál era? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que analizar cada vez que hacemos algo, que puede ser un deseo bueno, pero la motivación es perversa, la motivación es diabólica. ¿Por qué? Porque dice aquí, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Y qué les había dicho Dios, Jehová? Aquí en el capítulo 9, versículo 1, cuando hizo el pacto con Noé, les decía así, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Que eso era lo mismo que le había dicho a Adán y a Eva, que se multiplicaran sobre la tierra. Lo que pasa es que se multiplicaron y empezaron a hacer maldad los hombres, ¿verdad? Pero aquí vuelve y le da el mismo mandato. Ustedes tienen que multiplicarse, que llenar la tierra, tienen que llenarla. Esa es la idea, llenen la tierra de gente, pero ellos querían ir contra la voluntad de Dios. Querían establecerse ya en un sitio y eso no fue lo que Dios les mandó a hacer. Ellos tenían que seguir haciendo sus casas con roca y moviéndose de un lugar a otro, establecer aquí, luego allá y así llenar la tierra, ¿verdad? Era un mandato de Dios. Entonces dice, sigue diciendo aquí, y Jehová, bueno, ya después de que ellos hacen esto y están decididos, dice así, ¿quién estaba viendo? Jehová. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto es una ironía, porque ¿cómo es que Dios, siendo todopoderoso, omnipresente, dice, descendió, ¿verdad? O sea, ellos pensaban que estaban haciendo una torre tan grande, tan grande, tan grande, que iban a alcanzar a Dios en el cielo. Pero entonces
¿Qué hizo Dios? Dice, descendió para mirar la obra que estaban haciendo ellos. Desde allá no la alcanzaba a ver de pronto, era muy pequeña. Entonces le tocó descender. ¿Qué dice en el Salmo 2, versículo 1? Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Yo me imagino que esto fue lo que sucedió. Ellos estaban tratando de hacer algo por sí mismos, en su autonomía, diciendo, nosotros somos capaces. Aquí dice, por si fuéramos esparcidos, si viene un diluvio, ellos tenían conocimiento de lo que había sucedido. Si viene un diluvio, nosotros aquí vamos a estar protegidos y quizás nos vamos a resguardar con asfalto, ya que hemos cubierto esta torre. Ellos tenían tantas ilusiones, pero las ilusiones eran de ir en contra de la voluntad de Dios, de hacer algo propio, que no tuvieran que depender de Dios, como que romper esa ligadura. Dios fue el que nos mató toda la humanidad hace mucho tiempo, pues nosotros podemos hacer algo para prevenir eso, para que la próxima vez que suceda algo, nosotros estamos ya bien prevenidos y no nos vamos a dejar morir. Me imagino que de pronto pensarían, ¿no? Pero entonces sigamos aquí, cuando Jehová desciende, y dice en el 6, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, para estas palabras, para que él diga estas palabras, nada les va a hacer desistir de lo que han pensado hacer. Ellos se han propuesto algo y de pronto mejor dicho, Dios actúa cuando el hombre en su soberbia intenta igualarse a él. Esto es un eco como de lo que sucedió allá en el Edén, cuando decía la serpiente, serás como Dios. El hombre quiso, o sea, intentó. Pero cuando miramos aquí en el versículo 2, de dónde vienen estos hombres, tenemos que tener claro quiénes eran los que estaban construyendo. Entonces, aquí dice en el versículo 2, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Cuando dice esto, el autor, el Espíritu Santo, nos quiere que nosotros miremos quiénes son los que se establecieron en el Sinar. Entonces damos la vuelta a la página y miramos aquí en el capítulo 10, cuando está hablando de los descendientes de Noé, y cuando en el versículo 6 dice, los hijos de Can, ¿a quién fue que maldijo Noé? A Can específicamente no, pero a Canaán, que era el hijo de Can, lo maldijo, porque ya a Can Dios lo había bendecido. A Can, a Sem y a Jafet los había bendecido Dios, y el pacto fue con ellos y con sus papás. Pero entonces él maldijo a Canaán, ¿verdad? Que era el nieto, sí, exacto. Entonces vamos a seguir la cuerda de aquí. Y los hijos de Can, Cus, Misraín, Fut y Canaán, dice el 7. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus, bueno, Cus es de los hijos de Can, ¿no? Cus engendró a Ninrob. Entonces aquí nos hace una observación, no nos deja pasar ahí como que a Ninrob, al siguiente, nos hace algo muy específico, una información muy específica, porque necesitamos mirar de dónde salió este pueblo en Babel. Y Cus engendró a Ninrob, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Poderoso, ¿qué quiere decir? No habían gobernantes, todos eran iguales, pero él quiso sobresalir y tener súbditos. Él quiso ser el poderoso, el primero en una jerarquía, ¿verdad? Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Ninrob, vigoroso cazador delante de Jehová. Esto es una
una frase que era como muy común allá, porque como se estaba haciendo una fama, entonces ya todos lo conocían como el poderoso cazador. Entonces cazaba animales, de pronto cazaba animales, pero también tenía la capacidad de reunir muchas personas a su servicio. Entonces dice el 10, y fue el comienzo de su reino, del reino de Nimrod, Babel. Aparece por primera vez la palabra Babel. Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar, que es la palabra que encontramos acá en el versículo 2, cuando dice que llegaron a la llanura del Sinar, ¿verdad? Entonces dice así, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces ya sabemos los que estaban en la llanura del Sinar, ¿quiénes eran? Los hijos de Can, de la descendencia de Can, ¿verdad? Entonces miramos aquí que la palabra, eso no, o sea, no está ahí por casualidad. Quiere que nosotros miremos de dónde salió esta generación que quería sobresalir, que quería hacer un imperio, que quería dominar. Y pues esa no era la idea, porque Dios les dijo, ustedes llenen toda la tierra, no se establezcan, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Dice así, ahora pues, otra vez habla aquí Dios. Ahora pues en el 7, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice el 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Ves? Aquí por eso se llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ese era el propósito original de Dios, que el hombre se esparciera sobre la tierra. Entonces miramos aquí, pues a mí me llamó tanto la atención todo lo de este pasaje, porque ellos se propusieron en su corazón, ¿verdad?, hacer algo que estaba fuera totalmente de la voluntad de Dios. Pero entonces yo me pongo a mirar desde aquí que nació Babel y por primera vez me puse a mirar cuántas veces está la palabra Babel o Babilonia, que quiere decir confusión, que es lo mismo, ¿no? Babel o Babilonia es lo mismo. Babel se menciona como 2 veces nomás aquí y de ahí en adelante empieza a mencionarse como Babilonia, ya como un imperio, ¿verdad? Entonces, yo encuentro con que son 297 veces que se menciona. Entonces, aquí esto, o sea, Babel es la forma hebrea de Babilonia, que quiere decir confusión, ¿verdad? 297 veces yo dije, pero wow, estos son demasiadas veces, más que el imperio asiria, que Samaria, o sea, y siempre al lado como de Israel, Israel, Israel. Ellos querían hacerse un nombre, querían ser, entonces a Dios le tocó confundirlos ahí para que ellos se esparcieran sobre la faz de la tierra. Entonces eso fue muy difícil, ya no pudieron. ¿Cómo les pasaba el ladrillo si no le entendía? Entonces cada quien buscaron el grupito de los que hablaban en un idioma y así se fueron lejos de los otros porque no les entendían nada, ¿verdad? Y entonces cuando yo digo, está aquí esta historia para enseñarnos solamente eso, no. O sea, yo veo que hay algo más profundo aquí, porque precisamente cuando yo miro aquí en el versículo 10, dice los descendientes de Sem, y entonces busco la palabra Sem en la Strong, y lo que significa Sem es nombre, renombre y fama. O sea, Sem sí significa lo que precisamente ellos querían. Ellos querían fama, popularidad, ellos querían un gran nombre, para que fueran reconocidos y para que toda la vida los recordaran como ese imperio que sobresalió y que sobre todo ellos estaban haciendo oposición era a Dios. Por eso les digo, esto es algo así como en una forma más diminuta, pero fue la rebelión que tuvo el mismo enemigo contra Dios, contra su voluntad, contra su palabra. Y luego empieza la historia a cambiar en Génesis totalmente a partir del capítulo 12, porque aquí nos empieza a hablar de la descendencia de Sem, esa persona
que sí tiene un renombre y que sí tiene fama, pero que no es el hombre el que se hace la fama por sí mismo, el que quiere procurar buscar la fama, ¿verdad? Es Dios el que otorga ese privilegio por gracia. Y aquí le dice a Abraham en el 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, cuando yo digo, cuando yo veo aquí que dice, engrandeceré tu nombre, eso era lo que ellos querían hacer sin la voluntad de Dios. Pero Dios engrandece el nombre de Abraham, le dice que va a engrandecer su nombre, porque es él el que tiene el poder para hacerlo. Y entonces yo me puse a pensar, en Apocalipsis se nombra mucho Babilonia, y me puse a sacar absolutamente todas las citas y el paralelo que hay es impresionante. Como está en Jeremías, cada cita que está en Jeremías 50 y 51 con Apocalipsis 17 y 18, y yo dije, wow, este espíritu de Babilonia está en el mundo arraigado más que nunca, porque el hombre siempre ha querido ser independiente, o sea, ha querido omitir a Dios, ignorar la creación y que nosotros dependemos del Dios Todopoderoso, romper sus ligaduras, como dice en el Salmo 2, quieren desatarse de cualquier vínculo, o sea, no reconocerlo como Señor, como nuestro Creador. Entonces, cuando yo me puse a mirar en Babel, y resulta que me encuentro con que precisamente el Parlamento Europeo, o sea, la Unión Europea, se inspiraron en la Torre de Babel para hacer esa estructura. Y yo había visto esa estructura, pero no sabía en qué consistía. Y que hubo incluso hasta polémica cuando iban a construir ese edificio, sacaron un folleto. ¿Usted lo tiene ahí, hermana Dayana? Sacaron un folleto y lo construyeron de esta manera. Yo le pasé la imagen a la hermana a ver si me lo proyecta para que ustedes miren. Ese fue el proyecto. Dice Europa, muchas lenguas, una voz. Eso es el eslogan de ellos, lo que ellos quieren proyectar al mundo. Entonces resulta que, y mire, arriba están como 11 estrellas, pero están al revés. Es pentágono, pero están inverso. Y pues supuestamente eso significa un reinado impío, ¿sí? Pues eso dicen que significan las estrellas. El caso es que así lo colocaron y así lo diseñaron. Este es el Parlamento Europeo, una ciudad que está en la frontera de Francia y Alemania. Entonces, miren cómo lo dibujan. Y ese es el eslogan de ellos. Europa, muchas lenguas, una voz. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí yo estoy viendo la Torre de Babel y que ellos quieren hacer, bueno, hubo protestas, hubo marchas en contra de eso, ¿no? En ese tiempo. Y lograron pues que quitaran esa imagen, pero no, miren cómo diseñaron la torre. Este es el Parlamento Europeo. Ahí es donde se organizan, ahí es donde quieren hacer una unidad, donde quieren llegar a tener un día un lenguaje. Y lo están logrando con la IA y con el código binario y todas esas cosas. Ellos quieren lograr una sola religión, un solo pueblo. Bueno, están tratando todo el tiempo de hacerlo una unidad. Muy alejados de lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pues yo me impresiono de ver el hombre como es de descarado, mirando que eso está en la palabra, cómo eso fue de maldición en ese tiempo para ellos. ¿Por qué? Porque les tocó abandonar de pronto las familias, los amigos, porque estaban haciendo algo que era oposición a Dios, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, aquí está esta torre construida que parece que pues no está terminada, ¿verdad? Porque ellos dicen, es que Europa se está construyendo y vamos avanzando en esta unidad. No sé si son 32 naciones las que están en esta organización,
pero de todas maneras ellos lo colocan como por otro lado y parece algo bueno, que pues nos vamos a unir y que es una unidad, pero entonces el sentido, la intención que tienen es muy perversa, porque están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, bueno, yo saqué varias cosas que encontré como contraste, ¿verdad? Porque es que Babilonia, yo la vi que iba en esa línea y de seguir, pues es muy imposible seguirle, pues hacerle el seguimiento totalmente, pero es como una capital de un imperio. Y entonces la comparo con Jerusalén, que es capital de todo el territorio de Judá. Y saqué varias citas. Babilonia quiere decir confusión, que lo vimos aquí en Génesis 11:9. Babilonia se muestra como la gran ramera en Apocalipsis 17, versículo 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y pues ya sabemos por el versículo 5 del 17, vamos a leerlo también. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces sabemos que cuando dice que está sentada sobre muchas aguas, lo dice el mismo Apocalipsis, las muchas aguas son muchas naciones. Dice que Babilonia es la casa de los demonios, lo dice en Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces esas 3 comparaciones, miren que, por ejemplo, es confusión y Jerusalén es la ciudad de paz. Salmo 122, el 7 y el 8. Ese es como el contraste, confusión y Jerusalén es ciudad de paz. Dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Entonces, ella se muestra como una ramera, pero Jerusalén se muestra como una ciudad, como una novia casta y pura. Vamos a leer Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, una ciudad santa y dispuesta para su marido. Y bueno, Babilonia es la casa de demonios y Jerusalén es la casa de Dios, la casa del rey. Vamos a leer Salmo 48:2. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Esa es Jerusalén. Entonces, Babilonia es un imperio. O sea, nosotros leemos esta historia aquí, listo, ahí fueron los idiomas por toda la tierra esparcidos, pero también eso es un sistema que está hoy día más fuerte que nunca en la tierra. Ese sistema global que quiere lograr unir a todo el mundo, ¿sí? Ese es un sistema. Entonces, yo miré aquí algo, como lo dicen ellos, no, lo que pasa es que Europa está en movimiento y por eso le hicimos la torre así, como que sigue construyéndose y poco a poco se va construyendo. Pero entonces, aquí miramos la gracia de Dios, cuando Él escoge a Sem, ¿verdad? Cada vez que hay una genealogía, pues yo la analizo mucho. Y yo tengo ahí, creo que unos papelitos que me quedaron allá con la mano Luz Dari. Tengo las genealogías de cómo Dios en su misericordia escoge un remanente para que siga su propósito. Porque es que Él nos ha dado promesas y Él es un Dios fiel y verdadero. Y sus promesas se cumplen, ¿verdad? Entonces, miramos aquí que definitivamente esto fue algo que fue muy confuso. Pero entonces cuando yo digo, ¿y qué fue lo que pasó en Hechos 2?
fue precisamente la reversión de Babel, ¿verdad? Porque Dios en su misericordia, aquí en Génesis 11, esta confusión que hubo fue por juicio de Dios, porque el hombre estaba en oposición a él. Pero en Hechos 2 fue para bendecir al pueblo, para que todos escucharan el evangelio. Entonces miramos que lo que fue juicio para una nación, ellos estaban confundidos porque no se entendían. Pero en Hechos 2 estaban confundidos porque se entendían, porque todos entendían el idioma y estaban atónitos porque ¿cómo les escucho hablar en este mismo idioma? Entonces el hombre construye en Génesis 11, lo que acabamos de leer. Está construyendo porque quiere hacerse un nombre, pero no es el hombre el que construye. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y en Hechos 2, que todos conocemos Hechos 2, no hay ni siquiera que leerlo porque todos conocemos que ese es el día de Pentecostés, el día que descendió el Espíritu Santo con poder para que todos tuvieran ese denuedo para predicar la palabra. No es el hombre el que está construyendo. Dios descendió para ver la torre que estaba construyendo el hombre en Génesis, pero en Hechos 2 desciende el Espíritu Santo. Entonces es Dios el que construye en Hechos 2 y Él construye un edificio, una iglesia, un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién habita en ese edificio que se construye en Hechos 2? El Espíritu Santo. Y es el que está habitando aún en nosotros. Entonces, miren la diferencia. El hombre en Génesis 11 quiere construir para hacerse un nombre. Y Dios es el que construye en Hechos 2. Construye el cuerpo, construye un edificio donde cada uno de nosotros somos ladrillos. Y estamos todos conformando esa torre que ya no hay ningún arma forjada contra ella que pueda prevalecer. Esa sí es la torre fuerte que hace Dios. Pero entonces la gran diferencia es que en Génesis el hombre quería exaltar el nombre de Nimrod, el nombre de ellos. Y aquí, por medio de la predicación del evangelio, se exalta el nombre de Jesucristo. Absolutamente todos exaltando a una voz, entendiéndose el evangelio de salvación. Esto es una reversión increíble y nada de lo que hay escrito acá, o sea, yo de pronto lo leo y no lo puedo explicar como lo entiendo, cómo es una reversión tan maravillosa y cómo lo que hace Dios permanece, pero lo que el enemigo hace, todo termina siempre en confusión, en destrucción. Y seguimos haciéndolo. En Babel, bueno, ya sabemos, en Babel el pecado ¿cuál fue? Intentar construir una unidad humana, pero sin Dios, alejados de Dios, absolutamente nada podemos hacer. Ellos intentaron construir con autonomía para que los elogiaran a ellos, para que la gloria fuera para ellos, y eso no es así. Entonces la solución fue en Pentecostés. ¿Cuál fue la solución? ¿Es que acaso en Pentecostés todos quedamos hablando en un mismo idioma? Por supuesto que no. Todos hablamos idiomas distintos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque es que la solución no es imponer un solo idioma, no es hacer una unidad como lo quiere hacer el mundo hoy día, ¿no? Sino porque eso es trascendente, o sea, todos los idiomas y las diversas lenguas, la cultura, eso no es un problema, porque el evangelio convoca, ¿sí? Hay una lista de naciones ahí en Hechos 2, y eso también yo lo analicé, cada una de las naciones, todas las naciones que hay ahí eran las naciones que habían sido dispersas una vez en Babilonia. Cuando se menciona la segunda vez después de Génesis, Babilonia es en Reyes, en el Segunda de Reyes, cuando dice que cuando este imperio, o sea, fue el imperio el norte, el imperio de Israel, capital Samaria, fue destruido, trajeron ahí todas las naciones de Babilonia. El rey trajo ahí a habitar los de Babilonia. Fue una de las primeras naciones que vino ahí. Entonces, acá en esta lista de Hechos
de Hechos 2, que hay 15 naciones. Todo eso, el plan de Dios se cumplió, o sea, no falló el plan de Dios, porque así como se dispersaron, todas esas naciones estaban ahí en Hechos 2 y escucharon el evangelio y 3,000 personas se convirtieron de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, porque es que esa es la idea. Nosotros en Cristo somos uno, pero es en Cristo, no como el mundo quiere hacer una unidad. No como el mundo dice que es un solo Dios, que absolutamente todos sean una iglesia, que tengamos un solo idioma. No es a la voluntad del hombre, es a la voluntad de Dios. Vamos a leer Efesios 4, del 1 al 6. Dice así: yo pues preso en el Señor os ruego, veis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la unidad que tenemos hoy es la unidad de la iglesia. O sea, en Cristo nosotros somos uno. No quiere decir que debemos tener un solo lenguaje. En Cristo somos uno, porque hasta el final, hasta Apocalipsis, si ustedes vieran todo lo que tiene que ver Babilonia con el final del tiempo, claro que lo sabemos, porque ahí está en Apocalipsis, qué es lo que pasa con este sistema y cuál es el fin de este sistema y a dónde llega y cómo se disfraza, así como esa imagen que veíamos, que parece todo bonito, que es una unidad, pero detrás hay una bestia escondida. O sea, así como tiene una simiente, la simiente de Zen, así de ese sistema sale la simiente maligna. Y todo siempre está en oposición, en oposición. En Apocalipsis 7, 9 es al final, porque la meta no es eliminar la diversidad de idiomas, sino que cada uno de nosotros se santifique. Esa es la meta, y que vivamos unidos. Dice así: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces vemos aquí que aún en el final hay tribu, lenguas, naciones, pero todas estamos adorando al Rey. A Él es que debemos darle la gloria, a Él es que debemos darle la honra. Entonces, este pasaje, porque nosotros estamos haciendo los devocionales en la mañana, y me correspondió precisamente este pasaje. Y le puse atención a este pasaje y realmente me llegó el mensaje, porque el mensaje es a que nosotros estamos viviendo en un mundo donde el imperio babilónico está gobernando por todos lados. Este espíritu, esta persona que, así como lo hicieron en oposición, hoy día se ve, pero peor, a mayores rasgos, y están atrayendo mucha gente por las redes sociales a este mismo sistema, porque todos se preocupan por un nombre, por verse, por estar en la moda. O sea, el sistema es muy diabólico y está avanzando y la iglesia tiene que despertar. ¿Por qué? Porque como yo les hice esa comparación, ¿verdad? La reversión de Babel se ve en Hechos 2. Con el Evangelio de Jesucristo todos tenemos un idioma y todos tenemos que hacer una misión. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ellos se quedaron en Jerusalén y ellos estaban ahí cómodos, como dice Unión Europea, un ejemplo, ¿no? La U y la E, unidos y establecidos, pero Él los quiso pellizcar. ¿Y cómo fue? La dispersión fue por la persecución. Entonces tuvo que venir la persecución para que ellos, así como en Babel necesitó, vamos a cumplir la voluntad de Dios a las buenas o a las malas. Porque si ustedes no quieren salir, entonces yo aquí les confundo los idiomas y cada uno coja por su camino y hacen la voluntad de llenar la tierra.
Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios de llenar la tierra del Evangelio de Jesucristo, porque tiene que correr por las naciones. El Evangelio tiene que correr. Y si nosotros nos establecemos y estamos muy uniditos aquí, acomodaditos y calentándonos, pero ¿y qué pasa con las almas que están en la calle, perdidas? Porque no han escuchado, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Entonces, pueda que nosotros tengamos también ese síndrome de Babel. ¿Por qué? Porque queremos estar aquí establecidos y no cumplimos la misión, ¿verdad? Para algo Dios nos da esa misión, y es que nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Él es el que por medio de nosotros ruega al mundo que se reconcilien con Él, ¿verdad? Y si nosotros no lo hacemos, pues las piedras les va a tocar hablar, pero tenemos que hacer la misión. Entonces yo miré esto y dije, estamos quedados. Nosotros tenemos que hacer la obra, el evangelismo. Ese Hechos 2 es un pasaje hermoso, y precisamente el Espíritu Santo llega a nuestras vidas es para darnos esa capacidad para salir, predicar la palabra, establecer el reino de Dios, así como mandó la orden, llenar la tierra y que se multipliquen sobre ella. Tenemos que hacer la obra. Entonces, no solamente en este sentido, porque sí, nosotros también tenemos muchos proyectos personales, pero tenemos que tener cuidado que no se esté convirtiendo ese proyecto que es mío, que es autónomo, en un Babel, ¿verdad? Porque puede haber un Babel en nuestra vida que yo esté construyendo sin haber contado con la voluntad de Dios, sin haberle preguntado, ¿es tu voluntad que yo haga esto, que yo haga este proyecto, que yo viaje acá, que yo vaya acá? Entonces muchas veces nosotros nos hacemos y pues hacemos como que, bueno, Dios, si me permite seguir con este proyecto es porque es su voluntad, pero entonces no sabemos si eso nos va a desviar, y tenemos que estar muy pendientes de que en nuestra vida lo que construyamos sea conforme a la voluntad de Dios, y que no estemos haciendo un mini Babel en cualquier proyecto que tengamos en nuestra vida. Pedirle la dirección a Dios y pedirle la voluntad a Él. Y bueno, nosotros sabemos que su voluntad está en la palabra, y me tengo que regir es por los principios bíblicos. Esto que voy a hacer glorifica a Dios, porque si no tiene nada que ver con Dios, esto es un proyecto de hombre y no de Dios, y el que construye es Dios. Siempre en nuestra vida tenemos que tener claro que Él es el que construye. Bueno, mis amados hermanos, nos quedó un mensaje. Estamos en un mundo donde el espíritu de Babel está impregnado, y donde como iglesia tenemos que despertarnos, y nosotros ya sabemos que tenemos al Espíritu Santo, que fue el que llegó a morar en nosotros para hacer esa reversión del espíritu de Babel. Y siempre vamos ahí, en contraposición, el mundo y nosotros con el Evangelio. Entonces, ¿quién avanza más? El Evangelio se estanca porque nosotros nos callamos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre amado, gracias te damos, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Ayúdanos a ver el peligro, Padre Santo, en que está la humanidad. Cómo, Padre Santo, están enredados en los negocios de este mundo, Señor, donde todo perece, donde nada permanece, Señor. Ayúdanos a hacer tesoro en el cielo, Padre Santo, a cumplir tu voluntad en la tierra, Señor, a cumplir esta misión que nos has encomendado de predicar el Evangelio, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a tener, Padre Santo, esa capacidad, ese denuedo, que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, como tu pueblo, a entender tu voluntad, Señor, a quitar de nosotros todo obstáculo, todo proyecto que no sea tuyo, Señor. Padre Santo, échalo por tierra, porque es para nuestro bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre
Padre Santo, en tu palabra, ese consejo que necesitamos para nuestro diario vivir, Señor. Que nos levantemos y seamos guiados por tu voz, por el Espíritu Santo en cada decisión que tomemos en nuestra vida, Señor. Que seamos mejores personas cada día, Señor, y que aprendamos, Padre Santo, a tener misericordia de la humanidad que está perdida, Padre Santo, en este sistema, Padre Santo. Oh Padre amado, ayúdanos a tener compasión, así como tú lo hiciste por nosotros, Padre Santo, a mirar en la cruz de Cristo, y el amor que tuvo hacia la humanidad, Señor, que entregó su vida para darnos salvación, para darnos vida eterna, Señor. Ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, a cumplir tu voluntad, Señor. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto esta hora preciosa de su tiempo para venir a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a obedecerla, a entenderla y a ponerla por obra en nuestra vida. Te doy muchas gracias, mi Padre amado, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados.